Les hablaremos sobre un periodo histórico el cual es muy importante e interesante en nuestra historia. Vamos a ver cómo surgió y los acontecimientos más importantes que destacaron durante el periodo de los bloques y la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto político, ideológico, económico y social, el cual involucró a gran parte del mundo. Los líderes principales fueron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética y Estados Unidos, el cual fue generado a mediados del siglo XX, luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto no fue una guerra convencional con enfrentamientos militarmente de forma directa entre las principales potencias, sino más bien fue una lucha de influencia y poder entre dos bloques, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, encabezado por la Unión Soviética, el cual se enfrentaron durante más de 40 años, que fue entre 1947 a 1991. El término de Guerra Fría fue utilizado por primera vez por el escritor George Orwell en un ensayo de 1945 titulado La bomba atómica y tú. Los bloques de la Guerra Fría fueron dos alimentos de países que definieron las relaciones internacionales de la segunda mitad del siglo XX. Cada bloque estaba encabezado por una potencia mundial con sus propias características económicas, políticas e ideológicas. El bloque occidental, liderado por Estados Unidos y sus aliados, estaba compuesto por países que adoptaban el capitalismo y la democracia liberal. Estados Unidos, junto con naciones de Europa Occidental, formó parte de la organización como la OTAN, que fue la Organización de Tratados del Atlántico Norte, para contrarrestar la influencia soviética. Algunos de los países que más destacaron en este bloque fueron Estados Unidos, el cual fue el líder. También estuvo involucrado Canadá, países de Europa Occidental, como lo son Reino Unido, Francia, Alemania Occidental, que fue República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Grecia, Portugal, Islandia. También estuvo Japón, el cual fue un aliado muy importante allá en Asia. También estuvo Australia y Nueva Zelanda. Ambos países formaban parte de la alianza a través de UNSUS, que fue un tratado de seguridad entre Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Estos países destacaron diversas organizaciones, pero la más notable fue la OTAN, el cual fue establecida en 1949 como un pacto de defensa mutua contra la amenaza soviética. Los principales objetivos de esta organización fue garantizar la libertad y la seguridad de sus Estados miembros, a través de una acción conjunta de medios políticos, diplomáticos y militares. Los bloques se formaron luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, que habían vencido a los nazis, acordaron repartirse el gobierno de Alemania. Los desacuerdos entre Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que dominaban el sector occidental, y la Unión Soviética, que era la URSS, que dominaba el sector oriental, provocaron la división de Alemania y del resto de Europa entre las naciones capitalistas occidentales y los países comunistas orientales. Durante la Guerra Fría, las dos potencias rivales no se enfrentaron militarmente de modo directo, sino que compitieron por la supremacía en los terrenos políticos, ideológico, diplomático, económico, cultural, armamentístico y científico. De todos modos, apoyaron directa o indirectamente episodios militares en diversas partes del mundo, como en el sudeste asiático, África, Latinoamérica y Medio Oriente. La Guerra Fría concluyó con la caída de la Unión Soviética en el año de 1991. La Guerra Fría se caracterizó por la disputa diplomática, la carrera armamentística y espacial, la constante amenaza mutua al intento por influir sobre otros países. Esto incluyó la intervención en guerras subdiarias, es decir, conflictos bélicos en terceros países, con lo que cada potencia apoyaba a una de las fracciones enfrentadas. Influyó en conflictos militares como la Guerra de Corea, el cual fue en 1950 a 1953, la Guerra del Sinaí, el cual fue en 1956, la Guerra de Vietnam, que fue en 1955 a 1975. Los antecedentes de la Guerra Fría. Los antecedentes directos de la Guerra Fría se encuentran en la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, cuando se produjo una alianza entre el líder soviético Winston Churchill, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt y el líder soviético Joseph Stalin para hacer frente
a las tropas alemanas nazi y a las pretensiones expansionistas de Adolfo Hitler. Esta alianza fue funcional hasta que se logró la derrota de Alemania en 1945. Se acordó la división político-territorial de Alemania en zonas de ocupación, en 4 zonas de ocupación, 3 occidentales, a cargo del Reino Unido, Estados Unidos y Francia, y otra en la zona oriental ocupada por la Unión Soviética. El bloque occidental o capitalista, bajo la hegemonía de Estados Unidos, integrado por los países que firmaron el Tratado del Atlántico Norte. El bloque oriental o comunista, controlado por la Unión Soviética. Las causas de la Guerra Fría pueden resumirse en la oposición ideológica entre el sistema comunista y unipartidista, dirigido por la Unión Soviética, y el sistema capitalista y multipartidista encabezado por Estados Unidos y las potencias europeas occidentales. El sentimiento anticomunista que se extendió en Europa y Estados Unidos a partir de la Revolución de Octubre de 1917 y el estallido de la Guerra Civil en China entre comunistas y nacionalistas en 1927. La propaganda anticapitalista en la Unión Soviética que identificaba a Estados Unidos y a sus aliados como un peligro imperialista y burgués. El derrumbe de Europa Occidental como potencia mundial luego de la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a la afirmación como superpotencias de Estados Unidos y Unión Soviética, los dos países que lideraron la victoria frente a los nazis. Las tensiones derivadas del reparto político territorial de Alemania entre fuerzas aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y por un lado la Unión Soviética por el otro. La ocupación soviética de los territorios de Europa del Este previamente conquistados por los nazis. Tras su liberación del Ejército Rojo quedaron bajo el control de la Unión Soviética a través de gobiernos comunistas locales del mantenimiento de tropas soviéticas. La creciente injerencia estadounidense en Europa, fruto de su protagonismo en la Segunda Guerra Mundial y la aplicación del Plan de Marshall en la posguerra, un programa de ayuda y financiamiento para la recuperación económico-política europea. Los países que estaban bajo hegemonía soviética rechazaron la ayuda del Plan de Marshall, que la Unión Soviética consideraba un instrumento del imperialismo estadounidense. Las principales consecuencias de la Guerra Fría fueron la división de Europa y el resto del mundo en 2 bloques dominados por Estados Unidos y la Unión Soviética, que configuraron un mundo bipolar mediante alianzas y el control o la influencia sobre otros países. Una carrera armamentista y espacial en la que cada potencia invertía recursos para superar a su adversario en el desarrollo de armamento convencional y nuclear y en la exploración del espacio exterior. La amenaza nuclear que difundió el miedo a una guerra atómica con defectos devastadores. Una guerra de este tipo estuvo a punto de estallar durante la llamada crisis de misiles de Cuba en 1962. El estallido de conflictos, guerras y golpes militares en otros países, especialmente en Asia, América Latina y Medio Oriente, en donde cada potencia apoyaba a uno u otro bando para extender su hegemonía mundial. La ruptura entre China y la Unión Soviética a partir de la década de 1960 y la división del mundo comunista entre los vertientes soviética y maoísta. La reconfiguración del poder mundial tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1991, cuando Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo y la OTAN se amplió con la adhesión de países que habían abandonado la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó con la disolución de la Unión Soviética en 1999. La caída del Imperio Soviético fue el resultado de varios factores, entre ellos la crisis económica, el declive militar, las protestas populares y el liderazgo de Mikhail Gorbachev, quien implementó reformas políticas y económicas que condujeron a la disolución del sistema comunista. El fin de la Guerra Fría marcó el comienzo de un nuevo orden mundial, caracterizado por la multipolaridad, la globalización y la creciente importancia de las organizaciones internacionales. En conclusión, la Guerra Fría fue un enfrentamiento entre 2 bloques, el cual fue el bloque occidental o capitalista, pues liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental
o comunista encabezado por la Unión Soviética. Duró más de 40 años, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Esas dos potencias nunca se enfrentaron militarmente de forma directa, pero apoyaron a los bandos enfrentados en otros países.